Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Escuchemos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos a San Andrés apóstol, un pescador. Andrés es hermano menor de Simón Pedro. Recuerdan en el Evangelio de San Juan que Andrés está ahí en el camino y ve pasar a Jesús y le dice: ¿dónde vives? Y Jesús le dice: ven y lo verás. Y Andrés va y sigue a Jesús, se da cuenta dónde él vive y, le impacta ese encuentro de Jesús y se convierte en un discípulo de Jesús, o sea, un seguidor de Jesús que trata de vivir las enseñanzas de Jesús. Andrés va a contarle a los demás sobre ese encuentro con Jesús. O sea, Andrés se convierte en un misionero, va al encuentro de los otros y les comparte su experiencia junto a Jesús. Andrés se convierte pues como en el promotor vocacional de su hermano Pedro. Y ya sabemos quién es Pedro, ¿sí? Es el primer papa, es una persona importante. Se dice que no era un pescador común. Pedro tenía una flota de barcos pesqueros, era un empresario. Y ahora Jesús les dice a los dos hermanos y a otros dos hermanos, les dice que dejen de realizar ese servicio, ese trabajo cotidiano, que lo sigan, y Jesús les da una nueva misión, precisamente a partir de lo que ellos saben hacer, pescar. Nada más que ahora van a pescar a hombres, ¿no? A salvarlos del peligro, a llevarlos hacia Dios, ser los facilitadores de ese encuentro con Jesús. También encontramos a Andrés, hoy que celebramos su día. Lo encontramos precisamente en aquel momento cuando Jesús está en un lugar desértico, una gran multitud lo está escuchando, y van los discípulos y le dicen a Jesús: despídelos para que vayan y compren y se alimenten. Y Jesús dice: no, denles ustedes mismos de comer. Y comienza el reclamo: pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Y es precisamente Andrés, aquel que anda entre la multitud, se encuentra con un joven y lo convence que él comparta el poco pescado y el pan que él tiene. Y el joven se atreve a compartir, ¿no? Y acontece el milagro del compartir. Cuando llega Andrés ante Jesús y le dice que hay un joven con ese poco de pan y pescado, Felipe, que está a un lado, le dice: pero ¿qué es eso, no? Eso no va a resolver nada, ¿no? No tiene el entusiasmo que tiene Jesús y que tiene Andrés. Yo creo que esto nos acontece a todos nosotros, ¿no? En ocasiones perdemos la esperanza, no confiamos en la acción de Dios
y creemos que no es posible resolver los problemas. El problema del hambre en el mundo se resuelve compartiendo. Podríamos decir, si hay personas que pasan por la experiencia de la hambruna, es porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a compartir. Esa es una gran verdad que se mira en nuestro mundo, ¿no? Ahora, aquí lo importante en este pequeño relato, como que nos habla del proceso, como quién llama, quién es el llamado y cómo responde y cuál es la misión que Dios les encomienda, ¿no? Ese proceso vocacional, podríamos decirlo así, ¿no? Es Jesús el que llama y Él es el que señala el rumbo, ¿sí? Él pone las condiciones. Es un llamado personalizado. Llama a las personas por su nombre, ¿sí? Toma en cuenta, digamos, la manera de ser, la historia personal, la relación con la comunidad, ¿sí? Se dice que Dios llama y después te va como entrenando, ¿no? Para ir superando tus limitaciones y ponerte al servicio del proyecto de Dios para que tu contribución sea significativa en la historia. Entonces Dios llama y después te educa, te capacita, ¿no? Por decirlo así. Dios nos llama con nuestras limitaciones y nuestros defectos. En ocasiones yo he comparado este llamado del Señor con aquella olla donde la abuelita cocina los frijoles, ¿verdad? Esas ollas ya rotas, ¿no? De repente se quebra y la abuelita no toma los tepalcates y los avienta a la basura. Ella en agradecimiento por todo lo que esa olla ha cocinado, la amarra con un lacito, ¿verdad? La parcha, ¿no? Le- con cemento o con lodo y la lleva con mucho cuidado, la llena de tierra fértil, la pone cerca de un árbol y planta ahí una mata de chile, ¿verdad? Le da una misión nueva. O sea, Dios no desprecia a los que somos frágiles, a los que tenemos, digamos, limitaciones, defectos. Dios nos aprovecha. Es más, sabe que somos hombres y mujeres de barro, pero tenemos el espíritu, el aliento divino, el espíritu de Dios. Eso nos hace fuertes, ¿no? Y Dios como que arriesga su proyecto al invitar a personas frágiles, pero al mismo tiempo nos invita, confía en nosotros para participar de ese gran proyecto a pesar de nuestra fragilidad. Ante el llamado de Jesús, necesariamente por lo que nosotros vemos en este texto, el que lo escucha, el que es llamado, tiene que replantear lo que hace, lo que piensa, la manera de organizarse, su oficio, ¿no? Aquí dice que abandonaron las redes, dejaron de ser los pescadores en el mar de Galilea, ¿sí? Abandonan a su padre, no porque no lo quieran, sino porque el proyecto de Jesús les ha impactado. Y más, digamos, si la relación con su padre es importante, pues el proyecto de Dios tenemos que ponerlo, que reconocerlo un poquito más del amor que tenemos a nuestros padres. No es que despreciemos a nuestros padres, sino que así como los queremos, los amamos, el proyecto de Dios tiene que ser querido así o un poquito más, podríamos decirlo, ¿no? Andrés es un hombre generoso, es entusiasta, es un hombre abierto. Eso hace de nosotros pensar sobre nuestro seguimiento. Somos discípulos de Jesús
así como lo ha sido Andrés. Entonces el Evangelio nos está mostrando realmente la esencia de lo que es la vocación. La iniciativa es del Señor, es de Dios. Estamos dedicados a una labor cotidiana que Dios nos invita a replantearla, ¿sí? Pero el llamado de Dios es eficaz cuando tú o yo somos generosos como Andrés, dejamos las redes y retomamos la misión. La misión que exige de nosotros en un momento determinado de la historia. Ahorita necesitamos misioneros que construyan la paz. Necesitamos cristianos que se pongan al servicio de la reconciliación, de la sanación de las heridas de nuestros hermanos, que se dediquen a consolar a las víctimas, pero también que nos dediquemos a la conversión de los agresores. Entonces es un trabajo muy amplio el que se nos presenta, ¿no? Somos llamados a estar con Jesús, somos llamados a entusiasmarnos, como lo hace Andrés, y va y como misionero y provoca el seguimiento de Jesús en otros. Estamos llamados a encontrarnos con el Señor de nuestra historia, a salir, a escuchar a las víctimas, escuchar a los agresores también, a escuchar el clamor de los pobres, el clamor de los enfermos, sí, a encontrarnos con todos y como dice el Papa Francisco, a anunciar la alegría del Evangelio, porque si comprendemos el Evangelio y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, seguramente estaremos creando un mundo de paz, de armonía, un mundo de hermanos. Andrés conduce a Pedro hacia Jesús, lo hace como un gran misionero y Pedro se convierte la cabeza de esa comunidad que, que va a acompañar, que se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios, que acompaña a la iglesia y que garantiza la comunión con los demás. Que Dios nos bendiga para que seamos promotores de muchos agentes de evangelización, de muchos discípulos de Jesús, que vean la urgencia de ponernos al servicio de Dios, al servicio de la causa de Dios, al servicio del Evangelio de la vida. Que Dios los bendiga mucho.